saludos y muchas bendiciones para todos los que están en esta plataforma, todos los que están interconectados, y también saludos especiales para iglesias que están unidas a Ministerios Unidos La Red, como es la Iglesia Apostólica y Proféticas, ambas, ¿no? La Red de Ayacucho, Ministerios Internacional Casa de Gracia de Lima, Remanente de Dios La Guaitía, Radio Gotitas de Amor, y bueno, vamos a continuar con estas enseñanzas que están eslabonadas. Y a todas las personas que vean y escuchen estas revelaciones, les pido por favor que comuniquen en su entorno a los demás. Estas enseñanzas se están dando a través de YouTube, en la página de Ministerios Unidos La Red. Y por favor pido que todas estas personas se suscriban, porque necesitamos más suscriptores para que esto se expanda. Ya le agradecemos de antemano, porque así estarán siendo partícipes de la extensión del reino. Ahí de donde están ustedes, ya están obrando para el reino de Dios. Y vamos a continuar con estas enseñanzas de las revelaciones del alma, del kairos de Dios, de la iniquidad. Todo esto está eslabonado, todo esto está concadenado. No puede hablarse de un solo tema si no hablamos de estos temas. Y aún más temas ingresarán para nosotros tener victoria. Hoy estaremos tratando la segunda parte de la iniquidad o la simiente de Satanás, develando de esta manera quién o qué es nuestro enemigo, para que conozcan quién verdaderamente es Satanás y sus demonios, a los cuales muchos creyentes, por la ignorancia, por el desconocimiento, le temen, le tienen temor a alguien que no es nada. Estas revelaciones desnudará las artimañas de Satanás, al cual le digo que aún no he terminado para mostrarlo ante la iglesia de Cristo, tal cual es. Esto indefectiblemente traerá victoria para muchos de nosotros. Sometámonos a Dios, resistamos al diablo y él huirá. Cuando nosotros sepamos quiénes somos, cuando tratemos el alma, cuando sepamos de los kairos, de los tiempos de Dios que nos tiene, entonces él va a huir porque es un cobarde. Ya hemos estado hablando de cómo fue creado, cómo cayó, cómo fue condenado Satanás. Lo pueden escuchar en el anterior que hemos colgado, que hemos subido en YouTube, que ha sido titulado La Iniquidad, aunque ha debido ser titulado El Génesis de la Iniquidad 1. Este sería el Génesis de la Iniquidad 2, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esto. Esto lo van a poder entender si escuchan el anterior. Ahora nos toca hablar Adán y Eva en el Edén, con relación a la serpiente antigua, a Satanás, el diablo, el mentiroso, el dragón escarlata, etc. Y acá hay mucha revelación. Entonces continúo con lo que estábamos en el tercer cielo, con este profeta de Ica, Marco Córdoba, al cual le mando muchos saludos, muchos cariños. Un abrazo grande a Marco Córdoba. Quiera Dios que él esté escuchando esto también y se ponga de nuevo en ese estatus, en ese nivel de profeta. Bueno, estábamos en el tercer cielo y el Señor nos mostró en el tiempo que Adán y Eva estuvieron en el Edén. Y cómo en Luzbel ya había este sentimiento de fastidio hacia el hombre, hacia Adán, Eva y a sus hijos. Porque antes de Caín y Abel, ellos tuvieron muchos hijos antes de la caída
y su posterior expulsión del paraíso. Acá hay mucha revelación. Muchos creen que los primeros hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Están equivocados, están errados. Y se lo voy a demostrar más adelante. Cuando en Génesis 3:16, por ejemplo, ya cuando habían pecado, ya había maldecido a Luzbel, que él había tomado una serpiente para tentar a Adán y a Eva. A los dos lo tentó, no solamente a Eva. No le echen la culpa a las mujeres. Fue a los dos que tentó. A los dos que ingresó iniquidad y pudieron pecar. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. ¿Qué significa esto? Y aún cuando estaba en el paraíso, Adán le dijo a Eva, tu nombre es Eva por cuanto eres madre de todos los vivientes, antes de ser expulsados del paraíso. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Entonces ya había tenido hijos. Y esto se relaciona cuando más adelante en el Génesis habla del pecado del hombre, cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres y tomaron para sí y le nacieron grandes hombres de renombre. Los hijos de Dios, eso se refiere a los que estaban en el Edén y no habían pecado, todavía estaban espíritu, alma y cuerpo, como tú y yo ahora somos espíritu, alma y cuerpo. Esa teoría tan descabezada de decir que fueron ángeles que tuvieron relaciones con mujeres. Los ángeles son espíritus y no se dan en casamiento. No tienen sexo, son asexuales. Los espíritus ni los ángeles no se reproducen. Solamente el género humano, los animales de la tierra se reproducen, las plantas, mas no los espíritus. Aún Jesús, ya ustedes pueden ver cuando los saduceos le tratan de tentar porque los saduceos no creían en la resurrección. No creían en la resurrección. Entonces le plantean un dilema de una mujer que había tenido varios esposos y se murieron, y le dijeron en la resurrección, ¿de quién será esposa esta mujer? Y él le dijo que erraban porque desconocían las escrituras, porque en el día de la resurrección serán como los ángeles que no se dan en casamiento. Los ángeles no se reproducen. Eso es una teoría súper loca que ha invadido la mente de muchos cristianos. Y dice que a los hijos de Dios con las hijas de los hombres les nacieron hombres de gran renombre, o les nacieron los gigantes. Los gigantes ya existían antes que se unan los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Los hijos de Dios eran los tricotómicos y los hijos del hombre eran dicotómicos porque sus espíritus estaban muertos. ¿Hasta cuándo van a entender intérpretes de la ley, intérpretes de las escrituras? Lean, investiguen, pidan que el Espíritu Santo les lleve a la verdad y no a la mentira. Bueno, entonces ya Caín y Abel nacieron después de la caída, post-edénicos. Ellos tuvieron muchos hijos antes de la caída y posteriormente del paraíso. Bueno, ya en ese tiempo había una manifestación angélica o una conexión entre ellos. Ya los ángeles descendían donde Adán, descendían donde Eva, y ya había esa interrelación que aún existe. Los ángeles están a disposición de los hijos, pero no lo saben y quieren hacer todo en sus fuerzas, todo en la lógica. En la lógica no vas a avanzar nada. Todo es espiritual, ciencia espiritual. Lo que sucede arriba sucede abajo. Y
Al padre le gustaba hablar con Adán, le agradaba hablar con Adán, hablaban mucho y se interrelacionaban. Y el padre aún le enseñaba, como buen padre, a Adán cómo tratar a Eva, ya que ella había sido creada más sensible. Aún le enseñó cómo unirse a ella, cómo procrear, porque no sabía, como un niño que no sabe de la procreación, aunque ahora ya están hablando, ¿no? Desde muy niños, cómo es la procreación, ya no que la cigüeña los trae, o te comites un bebito, mamá, ¿no? Entonces, así no funciona. Entonces, le dijo cómo debía relacionarse con su esposa. Y Luzbel podía ver, a ti te digo, Luzbel, vas a ser desenmarañado hoy día, desenmarañado. Podía ver cómo pasaba el tiempo y cómo a Dios le gustaba platicar con sus hijos. Se paseaba con sus hijos ahí en el Edén. Su manifestación, por supuesto. Y Luzbel podía ver cómo, cómo había esta relación entre padre e hombre, hijo, hombre. Ese hombre tenía espíritu, alma y cuerpo. Adán ya tenía espíritu, alma y cuerpo. Esto lo hemos revelado en la creación del alma, del ser tricotómico. Bueno, el padre también ayudó a Adán a poner nombre a los animales. También les hablaba acerca del segundo cielo, el tercer cielo, les enseñaba. También les enseñó cómo acceder al alimento espiritual a través de deleitarse en Dios, a través de adoración, porque la adoración es una provocación a Dios para que se manifieste y sus esencias alimenten nuestros espíritus. Entonces, tanto tiempo de dedicación e instrucción al hombre, a Luzbel eso le molestaba. A ti, Satanás, te molestaba, acuérdate, te voy a hacer acordar, ya que tú eras el que acusaba a nuestros hermanos día y noche. Yo no te voy a acusar, sino voy a develar lo que eres tú y lo que hacías, porque esto va a traer cola. Entonces, ¿por qué Dios decía, no? Tiene que pasar tanto tiempo con el hombre. ¿Por qué tiene tanto amor por ellos? Porque era una relación muy íntima entre el padre y el hombre. Por supuesto que dentro de ese ser humano estaba un espíritu que le había enviado antes. Aún el padre les daba palabra de alabanza, mi creación, mis hijos, y eso lo hacía delante de los ángeles. Estaban los ángeles y él hacía mis hijos, miren a mis hijos, son perfectos. Y esto generó en Luzbel estos celos e ira. Y no solamente se refería a sus hijos, miren a mis hijos, a Adán y a Eva, sino a lo que ya habían tenido en el paraíso, que eran los hijos de Dios. Estos eran los hijos de Dios, porque jamás Dios dijo a un ángel hijo. Ya hemos hablado que somos creaciones diferentes. A nosotros los espíritus hijos hemos sido engendrados. Los ángeles han sido creados y el hombre, el ser terrenal, ha sido creado, pero nosotros hemos sido engendrados. Se lo voy a demostrar más adelante todavía. Y esto generaba en Luzbel celos e ira. Esto te generaba celos e ira, Satanás. Ya veo cómo te estás revolcando ahí en tu trono. La tentación de Luzbel al hombre. Cuando el Padre le advierte a Adán y a Eva que no debían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo hizo porque tenía que instruirlos en obediencia. Y no solamente instruirlos en obediencia, sino protegerlos de la iniquidad y sus consecuencias. Muchos piensan que Dios puso eso para probarlos. Ya les he hablado en anteriores enseñanzas, revelaciones. Entonces no era para probarlos en obediencia, porque ellos no podían desobedecer, ¿me entienden? Adán y Eva no podían desobedecer porque eran puros, eran creados con el aliento de vida de Dios
y no había modo de pecar, salvo a que Satanás los tiente, no es tentarlos y solamente tentarlos, sino que cada tentación emanaba esencias de iniquidad, de codicia y de desobediencia. Entonces, Dios no tenía por qué probarlos, pero sí al decirle que les prohibía, era para protegerlos de la iniquidad y sus consecuencias. Esta es la verdad. Ya que el hombre tenía un libre albedrío. Luzbel sabía de esto, y por este celo que tenía, porque él creía que los ángeles debían ser más importantes que el hombre. Por supuesto que un ángel es mayor que un hombre, pero no que un hijo espíritu. Pero ese hombre es tricotómico, tiene espíritu, alma y cuerpo. Por eso a Jesús mismo le dijo Dios, te hice menor que los ángeles. Cuando acá le dice que él lo había creado, no. ¿Qué hizo Dios con Jesucristo? Que el verbo eterno encarnado. ¿Qué hizo con nuestro espíritu el Señor? ¿Nos creó o qué? ¿Nos qué? Nos engendró. Y le dice yo te he engendrado hoy día, le dice a Jesús, cuando él era el mismo verbo eterno, que era el mismo Dios, pero le dice a nivel de hombre, yo te he engendrado. Sí, lo engendró con el óvulo de María, pero como hombre era menor que los ángeles. Somos como hombres, como seres humanos, somos menor que los ángeles, pero como espíritu somos de la simiente de Dios. Ya le hablaré en otra oportunidad con lujo y detalle de que nosotros somos dioses con D minúscula, con un apoyo verdadero guiado por el Espíritu Santo y no por estar hablando cosas como Jehová Juniors. Eso no tiene ningún sentido. No, eso no es ciencia espiritual. Ahora, él creía que los ángeles deberían ser más importantes que el hombre, pero se olvidaba que en el hombre había un espíritu con la genética de Dios. Y como habíamos hablado antes, los ángeles tenían una conexión con los hijos de Dios. Y es allí donde Luzbel manipula a Adán, tienta a Adán, susurra esas iniquidades en las palabras que le decía. Y posteriormente esto genera pues la desobediencia, pero antes la desobediencia vino la codicia, porque codició el fruto que tenía iniquidades diversas. Creo que ya les hablé anteriormente acerca de la revelación del árbol de la ciencia del bien y del mal, del fruto. Y si no le he hablado, voy a buscar y vamos a hablar acerca de esta revelación. Ahora, en ese tiempo, por supuesto, no había sido arrojado del tercer cielo. Todavía no se había dado la sedición de la tercera parte de los ángeles que le hicieron caso. Y es allí donde Luzbel comienza a acusar al hombre ante el Padre. Y el Padre sabía, por la presencia que él tiene, lo sabe todo, sabe lo que va a ocurrir. El Padre sabía lo que estaba haciendo Luzbel y Dios permitió que Luzbel tiente al hombre a través de una serpiente para de esta manera probar la fidelidad o si le hicieron caso a Dios, que no comieran de ese fruto como protección. Pero el hombre cayó, ya lo sabemos eso. Luzbel creyó que Dios no se había dado cuenta y Luzbel le dijo al padre, mira que he visto al hombre de una forma diferente. Se está escondiendo detrás de un árbol. Dios sabía lo que Luzbel había generado y es allí que Dios habla con el hombre y le increpa su actitud. Ya ustedes lo saben, ahí lo pueden leer en Génesis.
y lo echa del Edén. Cuando digo hombre, se refiere a la creación, varón y mujer. Ahora, pero a pesar de esa desobediencia, Dios seguía sintiendo el mismo amor por el hombre, por sus hijos. ¿Por qué? Porque murieron, al comer el fruto, murieron espiritualmente. Y esto evitaba una relación con Dios. La verdadera muerte es la separación de Dios con el hombre. Pero Él, ¿qué hizo? Los vistió con pieles. ¿Y de dónde sacó pieles el Señor? Tuvo que matar animales y esa piel con sangre, hablándonos de que posteriormente vendría el Salvador, el Mesías, el Meshá, Jesús, con su sangre para limpiar el pecado de una vez. Esto fue una alternativa. Primero les puso esas pieles y esa sangre borró sus pecados. No, solamente les perdonó y podían relacionarse con Dios de cierta manera, ya no con esa apertura que había antes. Entonces, con ese amor, con esa facilidad que le dio al hombre para poder conectarse con su padre, esto le generó más ira a Luzbel. Dios le dijo a Luzbel, ¿por qué hiciste esto? Luzbel en ese momento le dijo, solamente quería saber si tus hijos iban a obedecerte. Y te das cuenta que no. Supuestamente, ¿no? Supuestamente Luzbel le pidió perdón a Dios, pero en el fondo estaba alegre por lo que había pasado. Había creado la enemistad entre el hombre y Dios, por cuanto todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Pero Dios dio una narrativa, no abandonó al hombre. Los ángeles seguían teniendo esa relación o interrelación con el hombre. Y Luzbel era el que siempre hablaba mal de los hombres ante Dios, el acusador de día y noche de nuestros hermanos, como dicen en la Biblia. Y decía, mira lo que están haciendo, mira que te desobedecen. Y Luzbel fue el que manipuló a Caín. Si ustedes leen más adelante, van a leer una parte donde dice que Caín fue el del maligno en el Nuevo Testamento. Ya ustedes lo buscarán. Y fue Luzbel el que implantó esos celos en Caín hacia su hermano Abel. Ya ustedes saben por qué. Por la ofrenda que llevó. Y a medida que pasaba el tiempo, se acrecentaba el odio hasta llegar al homicidio. Por eso dicen que Satanás era homicida desde el principio, que es padre de mentira, porque cuando habla de mentira, de lo suyo habla. Y es homicida desde el principio. Esto es lo que está hablando acá. Y ahí comenzó a multiplicarse la iniquidad en el género humano, generación tras generación, cada vez más perversa una que otra, como Sodoma y como Gomorra. Dios reemplazó a Luzbel en sus funciones por lo que había hecho. Después de esto, Dios le quitó la autoridad a Luzbel y colocó a otro arcángel en la función de dirigir la alabanza y la adoración angelical. Cualquiera no puede estar dirigiendo la alabanza. Y le digo a los que están dirigiendo la alabanza en las congregaciones, uno tiene que santificarse, tiene que pedir perdón, tiene que ponerse a cuentas con Dios, estar en comunión continua para poder ponerse acá adelante y comenzar a guiar la alabanza y la adoración. Si no, te reemplaza otro, como fue acá. Entonces, ahora, esto no sucedió antes de la sedición, esto sucedió mucho antes. El Señor le bajó de rango y ahí empezó su odio del por qué Dios le había quitado la autoridad. Allí empezó la rebeldía. Es muy similar a lo que ocurre en la iglesia hoy en día, cuando se da una disciplina a alguien.
Y si es que no se entiende la verdadera naturaleza correctiva de la disciplina, se genera la rebeldía. Fue algo muy parecido lo que ocurrió en Luzbel. Esto no es nada nuevo. Él ya no estaba como autoridad, como líder, y Luzbel seguía hablando mal de los hijos. Y Dios fue muy paciente con Luzbel y le hablaba que el amor prevalece, que ellos me aman y tú tienes que servirlos. Escucha, Satanás, lo que te decía mi padre. Tú fuiste creado para el servicio de los hijos, no nosotros a tu servicio. Y esto lo vas a ver la iglesia. Y vas a ocupar el lugar que tú tienes. Y peor ahora que eres un diablo, un demonio. Peor ahora. Y Luzbel solo le quedaba escuchando, pero sentía en lo más profundo igual una comparación, una ira, y decía, pero si nosotros los ángeles le obedecemos más al Padre, bueno, serían los otros, pero él ya no. Y él prefiere a sus hijos. Por mucho tiempo Dios fue paciente. Dios derramaba sus esencias sobre Luzbel, pero ya había rebeldía en él. Todavía tenía oportunidad. En esta interrelación de los ángeles con el hombre, la misión de los ángeles continuaba, la de ir a la tierra, porque era de una forma de gracia de Dios hacia el hombre, hacia la protección. ¿Se acuerdan que le dijo a Luzbel, querubín protector, cuando hablamos en la clase pasada? No, era una gracia de Dios porque ya el hombre había pecado, había una separación, pero Dios quería proteger a sus hijos, Dios quería proteger a la tierra, por eso enviaba a sus ángeles. Cuando Dios encontraba un hijo que quería obedecer sus mandamientos, es allí que enviaba a sus ángeles, enviaba sus esencias. Muchos de los hombres no se percataban que había una presencia angelical, pero sí lo había por esa misma misericordia de Dios, como una gracia para los hijos. Aún en el tiempo de Job, Satanás no había sido arrojado al tercer cielo. Por lo mismo que sucedió con Job, fue que Dios llamó la atención con firmeza a Luzbel. Ya Dios sabía que Luzbel había cambiado, porque ya tenía esas esencias de maldad o iniquidad. En Dios no había falta de misericordia con Luzbel. El Señor pudo haberlo arrojado mucho tiempo atrás, pero Dios tiene sus planes, sus kairos exactos. Él sabe todo. Él no tiene plan B. Él amaba a Luzbel, amaba a todos sus ángeles. Dios ama a toda su creación, pero aún ama más a sus hijos. Ya hemos dicho que todo lo creado por Dios fue bueno, pero lo que fue ¿qué? Engendrado es de un mayor nivel. Y los hijos espíritus, hemos sido engendrados, no creados. Ahora les voy a narrar para que tengan un poco más de conocimiento acerca de Satanás y Job. Muchos, Señor, dame las pruebas de Job, quieren, no saben lo que piden, no saben el por qué. Quieren tener el doble, según dicen, pero no es así. Ahora, el Señor en realidad no es que quería probar la fidelidad de su hijo Job. No era eso el fin. Lo que quería era que lo conociese, porque Job era religioso. No lo conocía a Dios. Y él, a través de esta prueba con un tonto útil que es Satanás, era Luzbel en esa época, lo que quería era que lo conociese a Dios y darle unas revelaciones muy poderosas. Una de las revelaciones más poderosas se encuentra en el libro de Job. Y estas revelaciones son de que los hijos, espíritus, ya habíamos sido engendrados antes de la creación del universo y de la tierra. Y los ángeles también. Y que Job ya había sido engendrado, porque ahí en Job dice nacido, no dice creado, antes de la creación del cosmos.
Ahí se encuentra. Y le voy a leer esta parte. Esto está en Job 42, del 3 al 6. Cuando Job reconoce que cuando Dios lo confronta. Y él mismo dice, ¿quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas pruebas que nosotros pasamos son para que conozcamos, nos acerquemos más a Dios y Él nos dará revelaciones profundas. Y estas revelaciones se encuentran en Job 38, versículo 4, versículo 7 y versículo 21. Le pregunta a Job, lo confronta. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios no va a hacer, no mofa de esto. Dios no es un Dios burlón, Dios es un Dios perfecto. Si le está preguntando es por algo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ya los ángeles y los hijos de Dios existían antes de la fundación, antes de la creación del cosmos, antes de la creación de los cielos, antes de la creación de los cielos. Solamente era Dios, los ángeles y los hijos engendrados. No había más. Y le dice así, pues, ¿no? ¿Cuándo? Cuando alababan las estrellas y el alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y él se muestra como el gran arquitecto que funda todo esto. Y le dicen en el 21, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Mire qué tal revelación. Aparte que se le mostró, se le manifestó. Por eso fue la prueba de Job. Y solamente Satanás fue un tonto útil, creyendo que destruyendo todo lo que él tenía, porque él decía, bueno, pues Dios dio, Dios quitó. Desnudo vine a la tierra, desnudo mire. En todo esto no pecó Job. La que pecó fue la mujer. En esa época, Satanás aún era Luzbel, pero estaba en el proceso de convertirse en Satanás. Ya se había iniciado este proceso. Satanás acusaba y decía, mira tu hijo que hace esto y este otro. ¿Por qué lo hacía? Porque Luzbel quería entender que los hombres, quería hacer entender que los hombres éramos malos y por eso es que Dios no nos debería amar, como también no nos debería perdonar o proteger. Todo lo que le pasó a Job fue bajo la voluntad permisiva de Dios. Tú no estés pidiendo lo que le pasó a Job. Ustedes que están ahí en la plataforma, no pidan, porque esto fue por la voluntad permisiva, porque Dios tenía un plan, tenía un kairos para Job, permitiendo en esto que Luzbel lo haga. Y Luzbel todavía estaba en el tercer cielo, todavía subía, porque él subió cuando Dios estaba con sus hijos, estaba en una reunión con sus hijos, con nosotros. Y él fue ahí, ¿dónde has estado? Ha estado rodeando por el mundo, por ahí dando vueltas. Ahí dicen que el mundo es redondo. Y después habla de que has visto a mi hijo Job, que es esto, este otro, perfecto. Pero era perfecto, era bueno, pero era religioso. Y era muy permisivo con sus hijos y sus hijas, que paraban en bacanales allí, que fueron muertos también. Entonces fue bajo la voluntad permisiva de Dios.
permitiendo que Luzbel lo haga, pero le puso parámetros. Y Luzbel todavía seguía en el tercer cielo. Estaba con Dios mismo. Pero después, cuando pasó todo esto, vio cómo Job le recriminaba a Dios. Y Dios mismo confrontó a Job, como acabamos de leer. Y al final terminó en una humillación total de parte de Job hacia Dios, pidiéndole perdón. Y cómo Dios se manifestó a Job de una manera poderosa. O sea, se sintió utilizado. ¿No es cierto, Satanás? Te sentiste utilizado de que esta revelación que le dio a Job ha venido para nosotros los hijos hoy en día. Para Jatral vino. Y sé quién eres. Llenó de ira, que haya sido utilizado, que se le haya dado a conocer a Job, se le haya dado a conocer la presencia de Dios, la revelación de Dios, de que nosotros somos hijos de Dios y que ellos estaban al servicio. Acá hay una revelación poderosa. Ahora ya el hombre sabe que es un Dios. Ustedes no saben lo profundo de esto. Ya no era el sentido de Luzbel de que Dios lo ame más a él. Lo que quería ahora es que Dios entienda que sus hijos son malos, que no obedecen como los ángeles. Cuando vio cómo Dios amaba a Job, cómo le dio la restitución de todo y el doble, pero no vale todo el doble lo que le dio. Los miles de camellos, hijos, más hijas, más terrenos, más ovejas. Eso no era el kit del asunto. Era que le dio a revelar la preexistencia de los espíritus hijos de Dios. Como hombres acá, como hijos somos preexistentes. Y se le manifestó. Cosa que por el pecado no se manifestaba así nomás Dios. Dios se le manifestó. ¿Y a quién usó Dios? A Luzbel. Él creía que lo estaba destruyendo con la sarna, con esto, este otro, pero le salió el tiro por la culata realmente. Y esto lo llenó de ira. Y ahí se dio cuenta que Dios jamás iba a cambiar el amor hacia sus hijos. Y ahí es donde empieza ya en él el pensamiento de sedición. Dios aún dio oportunidad a Luzbel. Dios aún le llama la atención a Luzbel de una forma más firme y fuerte, con una verdadera autoridad y con esa ira santa. Y le prohíbe aún tocar a sus hijos, le prohíbe tocar otra vez a Job. Luzbel aparentemente obedece a Dios, pero empieza ese sentimiento de sedición. Y en un tiempo muy extenso, muy largo, empieza a engañar a los ángeles, empieza a sembrar cizaña, murmuración. No hay eso en las iglesias, ¿no? No creo. ¿O sí? Y en Luzbel se generaron todas las iniquidades, o comenzó a degenerar su esencia creativa, en lo contrario. Y a medida que pasaba el tiempo, estas iniquidades se iban profundizando cada vez más, a mayores niveles. Como ya había una especie de sedición, como ya había ángeles engañados, y como aún seguían estas misiones a la tierra por parte de los ángeles para protección del hombre, para derramar la esencia de Dios, para darle algunos mensajes, estos ángeles que habían sido engañados eran parte de ciertos equipos de ángeles que comenzaron a engañar, comenzaron a corromper, a hacerse pasar por semidioses. Esos son los dioses de las religiones. Esos ángeles que ya estaban contaminados, descendían y se hacían pasar como semidioses, extraterrestres, qué sé yo. Habían ángeles sí que ayudaban a la humanidad, pero otros ángeles que se hacían pasar. O sea, eso de la mitología griega, de la mitología de los dioses griegos o escandinavas, o de los mayas o de los incas, Inti, no sé cuántas cosas, Illa. Y bueno,
Zeus, Odín, todos eran ángeles caídos. No es mentira, no es mitología, no es creación mental. Se hacían pasar por dioses. Baal, ya no derramaban esos ángeles esencias de Dios, sino derramaban las iniquidades que tenían en ellos. Aún en sueños, estos ángeles iban derramando esencias de rebeldía en el hombre, corrompiendo al hombre con cosas pervertidas. Y aún lo siguen haciendo. Para eso Dios nos ha llamado a nosotros para denunciar esto, para desnudar las artimañas de Satanás. Pues no desconocemos, decía Pablo, las artimañas de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dios sabía todo esto. Nunca Dios fue engañado y Dios derramaba de su amor. Él era misericordioso con los mismos ángeles. Dios ordenaba a sus ángeles a que hablen con los ángeles que estaban cayendo en esa mentira, en esa iniquidad. Ellos aparentemente entendían, pero ya había muy sutilmente ingresado la iniquidad en ellos. El hombre ya se había corrompido, el hombre estaba viviendo a espaldas de Dios, ya se estaba perdiendo la legalidad de conectarse con Dios. Y Dios mismo sabía desde la eternidad qué es lo que iba a suceder. Pero ya se cumplía el tiempo en que Jesús tenía que venir a la tierra para precisamente romper todo obstáculo de separación entre Dios y el hombre. Dios aparta su presencia de Luzbel. El Señor, sin que Luzbel se entere, empieza a preparar a María a través de otros ángeles y a través del Espíritu Santo empieza a limpiarla, porque no tenía que tener iniquidades en su matriz, en su alma, en sus óvulos, no debía haber iniquidad, porque iba a ser engendrado el Verbo eterno como hombre. Ya se había determinado el tiempo de que el Hijo tenía que ir a la tierra y encarnarse en Jesús. Ya había hablado por muchos profetas, 700 años antes, ya había hablado por profetas que iba a venir el Mesías, varón experimentado en dolores y quebrantos. Ciertamente Él llevó nuestros pecados, bueno, fue azotado y por sus llagas hemos sido sanados. Lo habla como si fuera el presente, pero 730 años por lo menos recién nacía el santo ser. Jesús, nuestro Señor. Ya había determinado el tiempo que el Hijo tenía que ir a la tierra y encarnarse en Jesús. La manifestación de Dios, encarnarse en Jesús. Y cuando Gabriel va a anunciar a María que el Espíritu Santo iba a venir y posarse en ella e iba a concebir, Luzbel se da cuenta. Porque cuando esto sucede, tú estabas por esos lugares, Satanás. Luzbel, tú estabas por ahí. Satanás, ¿qué es Luzbel? Porque siempre estabas yendo a la tierra e ibas derramando esencias de iniquidad. Y al darte cuenta, Satanás, le reclamas a Dios. Luzbel siempre estaba evitando mostrarse lo que era realmente y le dice a Dios lo que él sentía, lo que él pensaba y aún empieza a maldecir. Sus palabras eran de continua maldición. Cuando Luzbel se muestra tal cual es ante Dios, el Señor se aparta de él. Fue la primera vez que Luzbel deja de sentir la presencia de Dios. Todavía seguía en el cielo. Primero se desesperó, pero después por el demasiado orgullo que había en él, no le impulsaba a pedir perdón a Dios. Y es en el tiempo que Dios envía a Jesús a la tierra que Satanás es arrojado del tercer cielo con todos los ángeles involucrados en la sedición. Se lo voy a demostrar a través de la palabra. Jesús preparó la venida de Jesús. Vamos a encontrarlo en Apocalipsis 12, del 1 al 9. Disculpen. Esta revelación por muchos años la quería tener, pero a la vez tenía mucho temor y temblor porque
me sentía no preparado para recibir esta revelación, porque las revelaciones vienen de menor a mayor, de gloria en gloria, y no me atreví a preguntarle, hasta que después de tiempo Dios me lo mostró en la Biblia. No me habló directo, me lo mostró en la Biblia, y yo se lo voy a mostrar de igual manera. Apocalipsis 12, 1 al 9. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Todo esto es simbólico, pero después ya deja de ser simbólico para ser exacto. Y ustedes se van a dar cuenta, se van a percatar. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto. Ya sabemos que desde un principio la mujer le dijo, multiplicaré los dolores de tus preñeces, pues María no se salvó de esto. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 diademas, son medias coronas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas, metafóricamente estrellas. Así como cuando dice las estrellas del alba alababan a Dios cuando estaba haciendo el universo. Es metafórico. Y ahora sí su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá, escuchen bien, con vara de hierro, ¿no? Que regirá todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso fue ya cuando fue crucificado. Ahora vamos a ver de quién está hablando, para que no se equivoquen. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para que de ahí la sustenten por 1260 días. 3 años y pico. Después hubo una gran batalla en el cielo. Después que nació el hijo, después del hijo, ¿no? Más adelante ya fue arrebatado al trono, a su trono, Jesús. Entonces, después que nació y fue para que le sustenten a ella, a su hijo, al desierto, bueno, se fueron a Egipto, creo. Después hubo una gran batalla en el cielo. Después del nacimiento de Jesús, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Aquí lo aclara. Ya no habla metafóricamente, aquí dice Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles en él. Ahora, queremos corroborar quién era ese hijo que regiría las naciones con vara de hierro. Pues lo encontramos en Apocalipsis 19, 11 al 14. Se los leo. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia justa juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, su sangre preciosa, y su nombre es, el que no conocía a ninguno, ahora lo conocemos todos. Y dice, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso.
¿quién era el que hablaba anteriormente? El hijo de esta mujer que estaba encinta en los dolores del alumbramiento. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, cuando nace Jesús, entonces él se vuelve loco, porque Jesús vino a perdonar, a limpiar toda la basura que él había dejado acá, a romper esa distancia entre el hombre y Dios. Y eso, después de tanto acusación y tanto esto, ahí es donde comienza la sedición. Entonces, aquí vemos. En Lucas 10, 17, 18 también corrobora esto, porque si no leen la Biblia bien, no la van a entender. La Biblia se responde a sí misma. En Lucas 10, 17, 18 dice que Dios había mandado, Jesús había mandado, bueno, Jesús era hombre y Dios, Jesús había mandado a 70 discípulos a que vayan a una misión. Sanar de enfermos, sanar leprosos, de gracia han recibido, de gracia de... Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Dónde estaba él en ese momento? ¿Estaba en el cielo mirando? Estaba en la tierra como hombre y como Dios. Y él decía, yo veía caer del cielo como un rayo a Satanás. Entonces Jesús llegó a ver como hombre cómo fue arrojado Satanás y su tercera parte de ángeles, que eran millones, ¿no? Que son los demonios ahora. Ahora tengo que revelarles esto también, la preparación de María. Antes que María concibiese una presencia angelical, Gabriel, porque no solo Dios preparó a María, sino que preparó a las personas de su entorno, las personas que iban a estar con ella, eran claves para el cumplimiento del propósito de Jesús. Una de ellas fue la prima de María, para que el profeta Juan el Bautista pueda nacer con un menor nivel de iniquidad. O sea, Juan el Bautista nació con menos iniquidad que cualquier común de nosotros, para que él ejerza como el mejor o el mayor profeta nacido de mujer en la tierra, Juan el Bautista. Y aún esto ya había estado planificado desde la eternidad. Y los profetas que profetizaron de Jesús, muchos antes de que él venga a la tierra, también sus madres fueron preparadas para que sus hijos nazcan con un propósito y poder recibir la revelación de Dios. Ya ha habido una preparación previa para este suceso, para la venida de Cristo a la tierra, porque el espíritu de la profecía es Cristo. Así lo dice las Escrituras. La rebeldía y sedición de Luzbel. Señor nos mostró, cuando Luzbel se enfrenta a Dios y se muestra tal como era, los demás ángeles que estaban con Luzbel también se muestran tal como eran. Se habían separado dos grupos de ángeles, los ángeles de Dios y los ángeles de Luzbel. Dios estaba en su trono y Satanás empezó a maldecir al Hijo, a insultar a Dios, a blasfemar. Así lo hiciste. Y esto lo van a saber en todo el mundo. No te van a temer, Satanás. Como yo no te tengo ningún temor, tú me temes, porque te voy a dejar sin principados. Los ángeles que no habían sido contaminados, los que se habían mantenido íntegros, querían destruirlo en ese momento, por ese celo, por esa ira santa. Solamente esperaban la orden de Dios. Estos ángeles estaban preparados, ángeles de guerra. Y muchos de los ángeles estaban sorprendidos, pero no con pena por lo que pasaba, sino con una actitud de reflexión de lo que puede ocurrir cuando hay un rebelde. En la iglesia, como hijos de Dios, podemos sentir pena o misericordia. En los ángeles no. Es obvio que en ellos no podía haber odio, porque en ellos no había iniquidad, pero ellos sentían ira santa,
de querer hacer tragar las palabras de los ángeles rebeldes que blasfemaban contra su creador, como quisiesen proteger a Dios. Pero ellos no podían hacerlo porque sabían que Dios es todopoderoso. Pero era ese celo de Dios de querer que estos ángeles rebeldes se callen. La verdadera intención de estos ángeles no eran destruirlos porque también eran sus hermanos, porque entre los ángeles se dicen hermanos. Dios ya había tomado la determinación de enviar a Jesús a la tierra. Todo esto lo que les cuento es una revelación, lo que estaba narrando. Ya se estaba preparando el camino, es más, ya estaba preparado el camino. Y ahí intervino Juan el Bautista, el que allanó. Satanás lo sabía. Aún como sabía esto, intentó evitar que esto suceda, tratando de destruir los vasos, en este caso, María, y aún a otras personas. Supongo que a José, que a los que estaban antes. Dios le dio la orden a los ángeles de persecución a Luzbel, porque Luzbel vio que los ángeles que no se contaminaron estaban preparados para atacar a los ángeles rebeldes. Y Luzbel sabía muy bien que no iba a poder contra ellos, porque ellos eran menos. Es en estas circunstancias que se hacen dos bandos. Satanás y todos sus ángeles rebeldes y Miguel, los ángeles fieles de Dios. Te saludo, Miguel, que estás ahí cuidando a Ayacucho. Aún había otro grupo reducido de ángeles, o sea, había una tercera parte. Los bandos de los ángeles de Dios que estaban con Miguel, los ángeles que estaban con Satanás o Luzbel. Pero había otro grupo reducido de ángeles que no sabían con quién ir. Había en ellos una confusión de sentimientos porque ellos veían esta división entre hermanos y no se decidían con quién ir. Decían, vamos con nuestro líder anterior, Luzbel, o vamos con Miguel. No sabían quiénes de ellos tenían la razón. Estaban confundidos. Los ángeles, estos ángeles son los a la escritura, lo que las escrituras se refieren a los que no guardaron su dignidad y actualmente están en prisiones de oscuridad en el infierno, en el Tártaros. Ellos fueron los primeros que fueron al infierno. No han perdido su apariencia, pero están tristes. La batalla cósmica entre ángeles. Satanás sabía que iba a perder, entonces decide ir a la tierra a atacar para destruir a los que más amaba, es decir, a sus hijos. Y para esto fue con algunos ángeles, no con todos los ángeles contaminados. Es allí que el ejército de ángeles comandado por Miguel los intercepta. Y ahí se desató una gran batalla en el cielo. Antes de llegar al primer cielo y descendiendo del tercer cielo, aún casi en el segundo cielo, es allí donde ocurre esta primera guerra espiritual. Los demás ángeles rebeldes atacaban y Satanás seguía dirigiéndose al primer cielo para destruir, aunque sea algo de lo que Dios amaba. Hubo una lucha. Obviamente los ángeles de Dios al mando de Miguel ganaron y ataron a los ángeles rebeldes y los llevaron ante Dios. Los ángeles son arrojados al tercer cielo después. ¿Te gusta Satanás? ¿Eres acusador? La apariencia de estos ángeles rebeldes ya era diferente, porque del momento en que son vencidos y atados empiezan a cambiar su expresión, su rostro. Estos ángeles atados son presentados ante Dios y los demás ángeles rebeldes quisieron pedir perdón, pero ya estaban contaminados. Y en el tercer cielo no voy a haber nada contaminado. Y era necesario que no se mantengan en el tercer cielo. En realidad, este perdón que solicitaban no era genuino. Es en este momento que Dios los arroja a todos al segundo cielo, que la Biblia no habla mucho del segundo cielo, pero nosotros sí lo conocemos. En el proceso de ser arrojados, ellos maldecían y Satanás, por esta razón, su odio se intensificó hacia el hombre. Y por el mismo hecho de que Satanás tenía legalidad en la tierra, por el pecado del hombre, es que desde el segundo cielo al primer cielo continuamente descendía con la intención de destruir.
Fue Satanás que manipuló a Herodes precisamente para matar a Jesús, para que de esta manera no se cumpla la profecía. Jesús, como hijo de Dios, vio cómo Satanás cayó del cielo. Eso lo hemos leído. Por eso, eso está registrado en las Escrituras, de que Jesús dijo a sus discípulos que vio a Satanás caer como un rayo y vio cómo Satanás era insignificante. Jesús nunca dudó de lo que iba a tener que cumplir, porque era Dios y era hombre. Y en él no había iniquidad, pero sí hubo temor en sus padres. A partir de este momento fue una lucha continua de Satanás de querer destruir a Jesús. Es más, el Señor dice que dice que no nos ha revelado por completo todo, pero nos da un anticipo. En todo el proceso de su niñez, Jesús estuvo a punto de morir en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque Satanás quería matarlo. Pero esto no pasó, porque habían ángeles que lo protegían. Porque acuérdense que era hombre también. Lo que pasó en el desierto fue que Jesús ya era adulto, fue cuando Jesús ya era adulto, ya estaba fortalecido, ya tenía conocimiento, y este fue uno de los enfrentamientos cara a cara que Jesús tuvo con Satanás, porque Satanás se mostró a Jesús tal como era. En Satanás no había nada bueno, todo en él ya estaba pervertido y había hecho mucho daño, y para él no había ya la misericordia de Dios. Es más, Satanás no había en él arrepentimiento, no había forma de alcanzar el perdón de Dios, porque Satanás no lo quería. Hay muchos evangelistas que quieren evangelizar demonios. Es por todo esto lo que hemos hablado, que el enemigo hasta hoy nos odia. Él ha venido a matar, a robar y a destruir. A Satanás le gusta que le adoren, no solamente ahora, sino desde que estuvo en el cielo, antes de corromperse. Él lo quería, el que quería que lo adoren los demás ángeles. Eso hemos hablado anteriormente. Y le gusta que la gente se rinda ante él. Los satanistas se rinden ante él. Lo adoran. Los demonios lo adoran. Nosotros lo aborrecemos. Quiere ser como Dios, pero en el sentido de ser adorado. Nos odia, nos quiere matar a todos, así que cuídense. No juguemos con las iniquidades porque Él no ha venido más que a matar, a robar y a destruir. Y cada vez que nosotros caemos en pecado, cada vez que desobedecemos, cada vez que alimentamos más la iniquidad que hay en nuestras almas, para Él es una victoria. Satanás se alegra porque dice que nos está corrompiendo. Y eso es como echarle en cara a Dios. Ahí están tus hijos. Satanás no necesita acercarse ni puede acercarse hasta ese cielo. Es imposible. Pero desde el segundo cielo, empieza a hablarle a Dios porque sabe que Dios lo va a escuchar y le dice, allí está tu hijo, pues, allí está tu hija. Y aún lo dice con nombre propio y con nombre espiritual. Aquellos que Satanás conoce su nombre espiritual, no de todos. Y le dice, mira cómo los manipulo y así los amas. Y Dios lo escucha, porque Dios está esencialmente presente en toda su creación. Pero es más grande el amor de Dios que cubre los pecados y errores que cometemos los hijos. De esto nos vamos a basar para cómo tratar el alma que hemos estado hablando. Después de esto vamos a hablar de la dualidad del alma. Vamos a hablar de esto. Bueno, el Señor me muestra a estos ángeles que no sabían dónde ir o con quién ir. Dios sintió dolor por ellos, casi el mismo dolor que sintió cuando vio que el hombre había caído en pecado. Sintió dolor, porque sentía que ellos no habían recibido suficientes esencias como para estar firmes en él. Eran como unos ángeles inmaduros. Dios no dijo nada, solamente con su mirada ellos se sintieron avergonzados y no podían sostener la mirada de Dios. Se agacharon, perdieron todas las esencias y los ángeles que sí se mantuvieron puros los llevaron al Tártaros. Y para esto acondicionaron este lugar espiritual en el infierno. Estos ángeles no perdieron su forma angelical, pero fueron separados de la presencia de Dios. Y en la actualidad estos ángeles permanecen allí. Por amor al Señor permite que sus ángeles vayan para alimentarlos, pero no pueden estar juntos con los ángeles en el tercer cielo, por el hecho de dudar. O no fue, o eres caliente o eres frío.
porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Por el hecho de dudar ya había sido el riesgo de haber sido corrompido, ¿no? Por eso los separaron. Son buen número, no son muchos. Entonces, por el mismo hecho de que hay tanto amor en Dios, ellos sufren porque no reciben las esencias de Dios completas, pero sí se les suministra una pequeña cantidad. Dice el Señor que en un tiempo, casi al final de los tiempos, ellos van a ser liberados. En realidad, estos ángeles están en prisiones preventivas como una disciplina correctiva. Hasta aquí llegamos y espero que hayan entendido quién es Satanás realmente. Él no es nada. En su esplendor, por ese esplendor, por su belleza, que él cayó en orgullo, en quererse sentir mejor. Se corrompió su sabiduría. Esa sabiduría que tú tienes, Satanás, es maligna. No tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Por eso contaminas la sabiduría de Dios en el hombre. Y hay muchos cristianos que están contaminados con esa sabiduría falsa. Pero nosotros estamos para denunciar esta falsa sabiduría, no de hombre, sino la sabiduría verdadera de Dios, la ciencia espiritual. Esto es lo que enseñamos. Ahora ya ustedes saben muy bien quién es Satanás, cómo fue creado, cómo se corrompió, cómo en él se generó la iniquidad y cómo esa iniquidad malogró todo. Ángeles, hombres, tierra, animales, pero todo esto ha de cambiar. Todo esto va a cambiar cuando venga el nuevo orden de Dios, cuando Jesús venga. Todo va a ser transformado. Y esa es la esperanza de nosotros, los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos una misión aquí en la tierra. Y para eso nos estamos preparando. Para eso los estoy preparando. Ya estaremos hablando acerca de la dualidad del alma en la próxima grabación. Dios los bendiga y puedan entender todo esto. Y a ustedes alcancen la madurez, la estatura, la medida, la plenitud de Jesucristo. Hasta la próxima.